¿Cómo están, queridos amigos? Me da mucho gusto de saludarles y estamos hoy en la colonia San Rafael. Les va a encantar lo que les voy a platicar porque estamos con un personaje muy interesante, pero no interesante solamente porque sea licenciado, porque van a decir, ay, a lo mejor hay muchos licenciados en este mundo mundial, sino porque, y además maestrante, sino porque tiene una particularidad de ser partícipe de la política mexicana, pero la política desde el sentido democrático. Está con nosotros el licenciado, maestrante, además exdiputado José Antonio Calderón Cardoso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Gracias por invitarme. Saludos a tu audiencia múltiple. Que es muy guerrosa. Esos son los buenos. Sí, yo te comentaba hace un rato que nosotros hablamos mucho de los cambios políticos, sí, de los cambios políticos que hay en este país ahorita. Cambios que no nos ayudan mucho en... ¿Cómo decirte? Bueno, en todo el acontecer nacional, porque nosotros queremos un cambio, pero este cambio no va a ser tan rápido como quisiéramos los mexicanos, porque hay compromisos internacionales, compromisos y contratos firmados, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, tú tienes un partido, el Partido Alianza Social, porque tú lo constituiste, lo registraste. ¿Qué pasó con este partido? Bueno, el Partido Alianza Social nació en 1999 y participó en el proceso del año 2000. Entonces, después de el proceso del 2003, el punto es que Alianza Social aportó, pero fue un partido regional, ¿no? Y al haber sido regional no le alcanzó para cubrir, digamos, todo el espectro nacional. Pero hizo aportaciones importantes, entre ellas la iniciativa que reformó el artículo 108 de la Constitución para que la transparencia bajara al nivel municipal, porque previamente por el manejo de recursos o por violaciones a la Constitución solamente se hablaba de los niveles federal y estatal, y los municipios pues también reciben recursos y los municipios también realizan una labor fundamental. De hecho, el municipio es la célula básica de la formación política de un estado. Entonces, con esta reforma que hizo Alianza Social en el 2003, que aunque se aprobó 10 años después, se publicó en el 2014, finalmente es una aportación del partido muy Alianza importante. Social. Fíjate, esta parte, ¿tú no has pensado regresar el Partido Alianza Social en estos aconteceres nacionales en que pues el partido en el poder de hasta, bueno, que todavía está en el poder, pero que ya está en la tercera base? ¿No has pensado regresar el Partido Alianza Social? Bueno, lo que yo creo, la buena noticia de nuestra democracia mexicana es que existe alternancia. Ese es un punto importante. Segundo, en la democracia no hay ganadores ni perdedores para siempre. De hecho, en la democracia debe estar en el poder quien haga mejor las cosas, y quien no las haga, que se vaya. En esa lógica, yo creo que en México actualmente, después del proceso electoral que acabamos de vivir, que además hay muchas confusiones. Yo leo en las redes gente muy presionada, gente muy negada en relación ¿cómo decirte? A las votaciones, y de repente dicen, no, es que votó un tercio de la población. Sí es cierto, pero votó casi el doble que el sexenio pasado. Como ciudadanía, no hablando de partidos, ni de quién ganó, ni quién perdió, no, como ciudadanía es un gran ejercicio, ¿no? Sí. Por eso te decía que ¿has pensado, entonces, vas a dejar dormido a Alianza Social? No, bueno, al interior de la organización no somos partido actualmente. Sí, yo sé. Somos ciudadanos, estamos organizados, pero vamos a reflexionar sobre la posibilidad de hacer un partido, y por eso el comentario. Los partidos políticos que actualmente están, pues quedaron maltrechos, como es natural en un proceso. Inclusive, comentario, Morena no es un partido político en términos, digamos, de que te está, digamos, a prueba cómo va a funcionar como partido político. Todos sabemos
que Morena lo constituyó Andrés Manuel, y Andrés Manuel es un líder carismático. Claro. Entonces, Morena tiene el gran reto de constituirse como un partido político capaz de, desde luego, plantear sus propuestas, pero separarse del gobierno, es decir, separarse y conjuntamente actuar. Es un gran reto que tiene Morena, porque, repito, en este momento todos sabemos que Morena gira alrededor de Andrés Manuel. Y te voy a decir una cosa, Cecilia, a México le hace bien partidos fuertes y democráticos. Claro. Por eso yo le deseo suerte a Morena para que se constituya verdaderamente en una instancia política. Por favor. Fíjate que esta parte que tú me estás comentando, y que sí es importante, que nosotros necesitamos pues, ¿cómo decirte? Necesitamos que México tenga alternancia. Tú lo has dicho, necesitamos que se separe los partidos en poder que tanto daño han hecho. Bueno, tú lo sabes como político, pero vamos a irnos un poquito al artículo 108. Ahorita hablamos de lo que es los partidos en el poder y que, claro, bueno, finalmente no nos han ayudado tanto. El Partido Alianza Social, del cual tú fuiste participante, que tú registraste, que tuviste gran participación en esta época, que lo registraste en 1999, que es lo que me comentas, me comentabas en este sentido que fueron ustedes los que cambiaron el artículo 108. ¿Cuál fue el cambio? Porque esto es lo que hoy se está pidiendo, un cambio del 108, pero la gente no sabe nada, ¿eh? Hicimos la iniciativa. Fue una iniciativa que propusimos al Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados, donde señalábamos que la violación a la Constitución, a las leyes federales, así como el desvío de recursos públicos, alcanzara también al nivel municipal, porque anteriormente no era así. Y como tú sabes, nuestro sistema federal descansa en una federación y entidades, ¿no?, soberanas, claro, pero cada estado se divide territorialmente y políticamente en municipios. Entonces los municipios, como entidades de gobierno, también reciben recursos. Entonces sucedía que los presidentes municipales, en el ejercicio de sus funciones, pues no rendían cuentas de los recursos que se les bajaba para que compusieran el alumbrado, los baches, etcétera. Entonces, en un Estado democrático no debe haber ningún espacio de poder carente del escrutinio social. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces la iniciativa la hicimos en el 2003, finalmente el presidente Peña la promulgó en el año 2014 y ahora el artículo 108 contempla esa posibilidad. Claro, chicos, dejen eso, por favor. Entonces, perdone. Esta es la maravilla de estar en vivo. Esto lo vamos a transmitir más adelante, el programa completo. Aquí el punto es, bueno, volvemos al 108. Hay un gran engaño. Ustedes hicieron justamente que la transparencia que se solicitaba para el gobierno federal y para el gobierno estatal, se permeara a los gobiernos municipales, que grandes problemas hay en nuestro país por este tipo de ausencias económicas y de transparencia. Los municipios que más necesitan, porque son 5,000 municipios, no sé cuántos, casi 6,000 municipios en todo el país, y nosotros no tenemos no teníamos quien lo revisara, y aún así hay grandes robos. ¿A qué se refieren hoy con un nuevo cambio? Bueno, lo que yo entiendo es que la sociedad está harta de que sus recursos se desvíen, claro, está harta de ver gobernadores en el extranjero o esposas de gobernadores viviendo en Londres. Ajá, sí. Hablando de César Duarte. No es cierto, de Javier Duarte, porque los Duarte hicieron de las suyas esta. Entonces la gente está harta de esto. Yo sí creo que en buena medida la votación, los 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel, el mensaje de la sociedad es claro. El mensaje es el siguiente: queremos que combatas la corrupción, queremos, claro, que no se desvíe el dinero. Sí. Entonces ese fue el mensaje, y es el mensaje que entiendo el gobierno pues tiene que obedecer, porque en una democracia
De hecho, al presidente se le dice mandatario, y mandatario a veces parece que es el que manda, ¿no? En realidad la palabra mandatario es el que recibe la orden. El mandante es el pueblo, el mandatario es el que recibe la orden. Pero al presidente se le dice el primer mandatario porque es el primero obligado a obedecer. En ese sentido, el gran reto que tiene Andrés Manuel es concretar en los hechos las propuestas de campaña, y una de las primeras es desde luego combatir la inseguridad, pero combatir la corrupción. Tenemos el marco constitucional, tenemos el marco legal perfectamente establecido. Creo que el problema de México no es de leyes, el problema de México es de la aplicación de las mismas. El problema de México es de que las autoridades ejerzan sus atribuciones y sean revisadas, y repito, por leyes. Realmente creo que tenemos un marco jurídico avanzado. Tenemos un marco jurídico enorme, leyes para todo y muchas leyes, pero ¿tú crees que eso sea suficiente hoy? No, tiene que haber una cultura de la legalidad, y la cultura de la legalidad se forma exclusivamente combinando una serie de factores. Obviamente el marco legal, el cumplimiento de la ley y la ejemplaridad en el castigo, y sobre todo que cuando agarren con las manos en la masa, como vulgarmente se dice, a un funcionario, que se le inhabilite. Es decir, que la letra de la ley de combate a la corrupción no sea letra muerta o papel mojado, como han dicho muchos teóricos. La Constitución no puede ser un papel mojado sin realidad práctica. Entonces, en la medida en que los demás vean que quien se roba los recursos va a ser sometido a un proceso justo, sí, pero un proceso penal que concluya en su inhabilitación o inclusive en su privación de la libertad, en esa medida yo creo que se va a ir construyendo la cultura de la legalidad, que hay que decirlo, la cultura de la legalidad no solamente alcanza a los gobiernos, también alcanza a las personas, nos alcanza a ti, a mí, a los que estamos escuchando, y solamente México va a ser distinto cuando, con independencia de las leyes, no con independencia, junto con un marco legal firme, realicemos conductas de apego a la legalidad. Claro, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención y me gustó. Nosotros somos buscando la legalidad y buscando la prevención siempre. Sí. Porque la única manera de que nosotros logremos que se erradiquen estas prácticas de corrupción y que se erradiquen todas esas prácticas en las que la gente cae en excesos, en violencia, es justamente este tipo de cultura. Tú mencionas la cultura de la legalidad. ¿Qué es la cultura de la legalidad para José Antonio? Yo lo que entiendo es que la cultura es una serie de valores, de costumbres que las personas de manera reiterada practican, porque saben que está en la ley, pero además ellos entienden que es lo correcto. Es decir, la cultura de la legalidad parte de la certeza de que cumplir con la ley es un acto obligatorio como ciudadanos, pero también es un acto que tiene que ver con las convicciones de las personas. Sí, yo creo que la cultura, digamos, cívica, o la cultura de la legalidad es una virtud privada de utilidad pública, porque al final del día, en la medida en que esas virtudes privadas se generalicen, pues esto se vuelve en un valor social donde muy seguramente el país va a transitar de mejor manera. Claro. Bueno, dentro de esta cultura, ¿tú qué puedes invitarle a la gente? Este artículo 108, que es un ejemplo que muchas personas hablan del presidente de la República, de quitarles algunas condiciones, pero no de la transparencia. No de hacer las cuentas, de entregar los recursos, no de que tenemos, en México tenemos una auditoría superior de la Federación. ¿Tú crees que está funcionando para este tipo de transparencias que necesitamos? Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo un esfuerzo. Yo creo que hemos visto en las noticias que existe, por ejemplo, investigaciones donde se señalan una serie de desvíos o una serie de cosas. Creo que, sin embargo, esto no es suficiente porque se ha quedado simplemente en la nota fuerte de que hubo desvíos, pero esto no baja al detalle. Yo lo que creo es que junto con la denuncia por conductas irregulares, claro, tiene que culminarse el proceso. ¿Cómo? Bueno, pues con una sentencia o con una investigación
con una investigación. Yo creo que a pesar de todo, voy a decir algo, no sé qué piense nuestro auditorio, qué piensas Ahorita tú. no lo voy a ir leyendo aquí en Yo creo que vamos lentos, pero sí creo que México va caminando hacia a un proceso de mayor legalidad. Sí creo que estos escándalos bochornosos, lamentables, están simbrando las conciencias de las personas, al menos con las personas que yo convivo, pues notamos ese hartazgo. Y sí, claro, la participación electoral, ese es un buen síntoma. Ya votó la gente, ahora que le exija a los gobiernos y que finalmente esto se replique. Porque repito, yo sí creo que si ahorita hay escándalos es porque se está investigando. Antes lo sabía, pero no se sabía. Entonces, repito, sí creo que estamos en el camino, vamos lentos, y aunque yo no voté por Andrés Manuel, le deseo todo el éxito del mundo, porque si le va bien a Andrés Manuel, le va bien a México. Además, Andrés Manuel tendrá la oportunidad que no tuvieron los últimos presidentes, que no tuvo Zedillo, solamente lo tuvo en la primera parte de su mandato, pero gobiernos divididos a partir del segundo espacio, de la segunda parte de Zedillo, que los gobiernos eran divididos, los presidentes no podían hacer gran cosa. De hecho, la primera gran transición en México con Fox, el pueblo mexicano no le dio la mayoría en el Congreso, y Fox argumentó que eso le impidió realizar los cambios. Yo no lo creo, yo fui diputado en esa parte y me queda claro que faltó oficio político de todos, que sí hubo, y lo voy a decir, es mi perspectiva particular, claro. Hubo mezquindad del PRI, hubo mezquindad del PRD, en donde estaba Andrés Manuel. La oposición fue mezquina con Fox, que Fox tampoco tenía muchos talentos, pero fue mezquina para plantear las grandes reformas que necesitaba. Le regatearon mucho a Fox. Bueno, pues hoy Andrés Manuel no va a tener eso. No tiene el Congreso completo casi. Según el último dato que acabo de ver en las noticias, por la reconfiguración que hizo el tribunal, Morena, solamente él va a tener 247 diputados. Es decir, le faltan 4 para tener mayoría absoluta y poder reformar las leyes federales. Sí, claro. Si juntamos a sus aliados, es muy probable que llegue a las 3/4 partes, es decir, posibilidades de reformar la Constitución, las 2/3 partes, perdón. Y tiene inclusive, según los datos que se han estado ventilando, mayoría en 16 legislaturas. Se necesitan 17 para que las reformas constitucionales. En pocas palabras, amigos que nos escuchan, Cecilia, Andrés Manuel no va a tener pretexto para transformar al país. Y les voy a decir una cosa más. Yo creo que los cambios no se hacen de la noche a la mañana. Y yo creo que todo lo que prometió Andrés Manuel, por cuestión inclusive de física, permítanme decirlo con esta expresión, de lógica, es imposible que cumpla todo. Pero ¿qué creo que tiene que hacer Andrés Manuel? Andrés Manuel tiene que sentar las bases, tiene que dejar bases firmes para que a partir de allí los gobiernos democráticos que le sucedan sigan construyendo. Si Andrés Manuel sienta las bases de la transparencia, de la seguridad pública, de gobiernos democráticos, yo creo que Andrés Manuel va a pasar, como es su deseo, a la historia. Y a mí me gustaría que pasara a la historia Andrés Manuel, porque si pasa a la historia, en el buen sentido de la palabra, significa que es un buen gobierno. Y lo que los mexicanos no podemos hacer es volverle a regatear a quien está en el gobierno, como lo hizo, repito, el PRD de Andrés Manuel, ¿no?, con Fox, como lo hizo el PRI. Sí creo que ahora la oposición tiene que ser generosa, que además, por más que patalee con los votos, puede ganar Morena, pero yo creo que tiene que haber un gran consenso para que apoyemos a Andrés Manuel y haga un gobierno que le beneficie a los mexicanos. Eso es lo que yo creo, a lo que yo apuesto. No, pero fíjate, esta visión es muy interesante, y te voy a decir por qué. Tú acabas de decir algo que muchos no se han atrevido a decir. Yo no voté por Andrés Manuel, ¿no? Eso sí, lo acabas de decir. No voté por él. Pero cuando eso pasa en las redes sociales, no sabes, o sea, salen los monstruos, los trolls, los bots, bueno, eso dicen, ¿no? Eso dicen. Y se enojan y todo, pero no solamente es decir, yo no voté por él, es decir, pero quiero que le vaya bien, quiero que le vaya bien a México. Quiero que toda la mayoría que tiene en el Congreso de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues hagan lo suyo por el bien del país. Sí. Acabas de decir algo importante. Dijiste, es muy probable que no logre hacer todo, porque obviamente lo comentamos, ¿no? Hay
convenios bilaterales internacionales, hay otro tipo de asuntos estratégicos, geopolíticos y que tenemos en no sé cuántas cosas firmadas. ¿Crees, primero, eso es importante, que logremos erradicar la corrupción? Que eso es que fue la bandera de la campaña. Yo creo que sí se tiene que llegar a eso. Yo repito, creo que Andrés Manuel tiene que sentar las bases con adecuar el sistema, elegir a un fiscal, que no sea un fiscal carnal. Andrés Manuel, digamos, tiene los elementos para hacer los ajustes legales, pero además va a tener oportunidad en el ejercicio del gobierno, ¿no?, ser implacable en la lucha contra la corrupción. Sí creo que es posible y creo que todos, digamos, inclusive los que no votamos por Andrés Manuel, sí, debemos aceptar, criticar como es normal, pero también aceptar que hay que dar el beneficio de la duda. Y yo empezaría con una propuesta para Andrés Manuel, para mis amigos. Porque nos están oyendo mucha gente a mí me gustaría que empezáramos por... Andrés Manuel ha definido que va a catalogar como delitos graves cuestiones electorales y asuntos de corrupción. Como campaña, como bandera de campaña, me pareció extraordinario, pero Andrés Manuel es presidente electo y en unos meses va a ser presidente constitucional. Entonces está obligado por cuestión natural a dejar la campaña y a convertirse en un estadista. Y para eso, claro, Andrés Manuel tiene que plantear que los delitos graves en la fraseología ya no operan, es obsoleto. Los delitos graves funcionaban en la lógica del sistema inquisitivo. En el sistema actual no hay delitos graves, sino lo que hay es un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y que están catalogados en el artículo 19 constitucional. Entonces, si Andrés Manuel quiere elevar digamos, un delito para que el presunto delincuente esté en prisión mientras se sigue su proceso, tendría que hablar de delitos de prisión preventiva oficiosa y no delitos graves. Claro. Porque, y esto que puede parecer muy nimio, en realidad en materia penal hay que ser muy precisos, porque si no, pues la puerta va a ser inmensa, muy inmensa. Entonces, claro, yo creo que Andrés Manuel, me parece, por otro lado también, tiene que ser más específico. Hablar de delitos de corrupción como generalidad en campaña está bien, pero tiene que empezar a hacer planteamientos a qué se refiere. Por ejemplo, sí creo que los delitos que cometió o que presuntamente cometió para hacer respetar la presunción de inocencia Javier Duarte, yo creo que ese tipo de delitos, por la cantidad, el desvío y por no haber, digamos, en vez de atender servicios sociales, los desvió, es lo que está señalando. Esos delitos sí creo que pudieran ser de prisión preventiva oficiosa, pero eso tiene Andrés Manuel que hacer un buen análisis y plantear. En resumen, yo lo que creo es que en esta etapa Andrés Manuel tiene que, como estadista, ser más preciso, definir bien las cosas, pues, para que no haya una confusión, porque las confusiones en materia penal terminan beneficiando al delincuente. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, que es el caso, ¿no? Digo, finalmente, ahorita por razones políticas, por razones, pues se ha liberado a Elbester Gordillo, la gente está enojadísima, pero no se ve el alcance y de repente, yo he leído senadoras de la República que están terminando diciendo, esta es la cuarta transformación, cuando es que el que está gobernando es el PRI hoy. ¿Sí? Y esta PGR del PRI, o bueno, o sea, que es del país, pero que me refiero que el partido en el poder es el PRI, pues es el que ha liberado todo esto, el que hizo este asunto de los delitos graves y por el que quizá pueda pasar fuera de la prisión señor Javier Duarte, ¿no? Yo creo que la pifia del PRI, que todavía está en el poder, como tú lo dices, por lo de Elbester y por lo de Duarte, que van a reclasificar a delito no grave, no, le van a quitar la delincuencia organizada y por lo tanto es muy probable que salga, que esté libre mientras dura su procedimiento. Claro. Pues finalmente estas pifias, pues ya se vio que las pagó, el pueblo le quitó no solamente la presidencia, sino lo hizo un partido con creo que 50 diputados en el Senado y con 50 votos en la Cámara de Diputados. Es decir, en realidad, las pifias que sigue cometiendo
el pueblo ya se las cobró, y bueno, pues sí es lamentable, efectivamente, porque algo que daña la credibilidad social en las instituciones, claro, tú lo sabes, Cecilia, es precisamente la impunidad. Cuando la gente sabe que no va a haber una consecuencia a lo que realizan, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues es un incentivo para delinquir. claro. Es decir, cuando saben que no va a haber consecuencias, bueno, pues vamos a hacerlo. Y ese es digamos, un caldo de cultivo muy peligroso, que no haya justicia. Claro, y además algo importante, porque ahorita estaba ya leyendo algunos comentarios en este sentido de que a la gente no le gusta que se diga algo del presidente electo, pero sí tenemos que saber que México no es un juguete. México es un gran país que, a pesar de todos estos años de gobierno en los que estuvo el PRI gobernando, que se fue y luego vino el PAN y luego se regresó el PRI, y en este momento va a empezar un gobierno Morena, pues es momento de hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, sigamos ahora sí que en el tema del artículo 108 que era lo que nos acontecía, y que, bueno, finalmente nosotros tenemos que trabajar, pero no solamente a nivel de gobierno, y ahorita hablamos del presidente de la República, de los senadores, de los diputados, sino como nosotros hace un momento dijiste, esto nos afecta como personas. Claro. Eso es cierto, porque un acto de corrupción pues empieza con un corruptor, y muchas veces las personas de pie también ofrecemos un mocho, una mordida, un apoyo procesal, o no sé cómo le llaman, sí, ¿no? Sí, en realidad lo que hablamos al principio es que el buen juez por su casa empieza. Sí tenemos que sanear la vida pública, pero hay que decirlo, también hay que sanear en esta parte la vida privada. Y como esta frase de Ikram Amtaki que mencioné, que me gusta mucho, que dice que digamos, el civismo, el respeto a la legalidad, el respeto a los reglamentos, son virtudes privadas de utilidad pública. Es decir, significa que cuando los individuos en su espacio, barre su calle, no le da moche al policía, claro, es como se empieza a fincar una transformación. Es evidente que la vida en que el ciudadano en lo particular que exija sus derechos, pero también cumpla con sus obligaciones, esto va a ir permeando. Y evidentemente a los ciudadanos no nos corresponde combatir el crimen, porque pues no tenemos armas, para eso están las autoridades. Pero es curioso, si los ciudadanos practicáramos, repito, el civismo y la cultura de la legal en nuestras vidas privadas, sí creo yo que esto permearía en los gobiernos. Porque bueno, esta es una lógica inclusive de Andrés Manuel, ¿no? Dice Andrés Manuel, recuerdo que pues en su campaña lo decía, ¿no? Que con el solo ejemplo que él dé, pues esto va a bajar a los gobernantes. Bueno, esperemos que sea así. Yo sí creo en la fuerza del ejemplo, pero también, no es suficiente. Para eso deben estar los dientes de la ley. Fíjate. El ejemplo y los dientes de la ley. Exacto, el ejemplo y la fuerza, ¿no? Como el padre que educa. Sí. O sea, estas son las reglas, pero si no las cumples, aquí está la vara del castigo, ¿no? Pero mira, hay algo, ahora que dices esto de la campaña, en el que nosotros escuchábamos que con el ejemplo, y pasa mucho con los contribuyentes, porque de comentar que mi materia es la fiscal, la materia de impuestos, tributaria, ¿no? Entonces, la gente de repente cuando te dice, oye, pues te tienes que pagar impuestos sobre la renta de 100,000 pesos y de IVA 50,000, entonces la gente no quiere pagar y dice, es que no quiero pagar porque ya viste que se compraron una Casa Blanca, ya viste que se robó César Duarte, quién sabe cuántos miles de millones de pesos, o Yarrington y todos estos que hay algunos exgobernadores que han comprado una isla en México cuando se supone que no se pueden comprar. Claro. Y bueno, esperemos que con un buen ejemplo, no solamente del presidente, de las cámaras, de los gobernadores, que también son una gran mayoría de Morena, son 2, 3 del PAN, y por ahí los de hace 2 años, esa mezcolanza entre PRD y PAN, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué opinas de eso, de veras? Bueno, yo lo que entiendo es que nuestra democracia tiene que madurar. Y las alianzas, bueno, pues son procesos también de maduración. Lo que sucede es que eran alianzas solamente electorales que no se reflejaban en el ejercicio de gobierno y que eran un fiasco. Por eso es que la gente las repudiaba. Pero hoy hay que, digamos, en la configuración política que tenemos,
a pesar de que Morena tiene mayoría y casi solo puede hacer todo, sí creo que en la medida en la que busque consensos, las decisiones van a salir, digo, más fortalecidas, porque en la medida en que, digamos, no haya una tiranía de la mayoría, sino un consenso y respetando las minorías, en esa medida yo creo que México va a avanzar. Y retomando el artículo 108 que decías, sí. Ya comentamos, ¿no?, que el artículo 108 de la Constitución hace referencia a que cuando haya violaciones a la Constitución, a las leyes o desvío de recursos públicos, serán sometidos, digamos, a juicio político los servidores públicos. Digo que tiene que haber transparencia en el manejo. Entiendo que Andrés Manuel está haciendo también una propuesta para que en el 108 se reforme y el presidente pueda ser juzgado en su mandato, porque actualmente dice que solamente por delitos graves, etcétera, ¿no? Y ya no tenemos delitos graves. Si no, ya no tenemos delitos de delitos de prisión. Nunca lo van a enjuiciar porque no tenemos delitos graves. ¿Verdad? Exactamente, bueno, en la técnica penal tiene que ser exactamente el tipo penal y la conducta. Entonces es una muy buena observación. Tendría que reformarse para adecuarlo a delitos de prisión preventiva oficiosa de los que están señalados en el artículo 19 constitucional. Es una muy buena observación. Entonces Andrés Manuel está proponiendo que se quite el fuero y que en todo caso se le pueda juzgar. A mí me parece que es, repito, una medida interesante. Yo creo que puede contribuir, ¿no?, a que, digamos, el presidente en turno haga bien las cosas. A mí me gustaría ver la redacción, porque hay que decir una cosa. Digo, yo sé que este comentario puede ser anticlimático y a lo mejor los comentaristas, oye, ese señor que está diciendo, pero el fuero cumplió con una labor social muy importante. Es decir, oye, el fuero está vilipendiado y quien hable de fuero es un delincuente, pero en realidad el fuero fue un mecanismo protector de la independencia del Congreso. En las épocas en que el presidencialismo mexicano, que espero que no volvamos y espero que nos equivoquemos respecto de que se está reeditando un presidencialismo, hay que decirlo, cuando el presidente en turno no le gustaba la actuación de los diputados o los de los senadores, lo que hacía iba y los detenía por cualquier razón, para impedirles precisamente que hiciera la participación, y el fuero consistió en una protección para que un diputado o un senador no fuera detenido, ¿no?, hasta que no se investigara, porque eran detenidos con el pretexto de un supuesto delito para que no realizaran su labor legislativa. Esto se pervirtió y hoy celebramos que no haya fuero, pero ese es un poco el problema de México, amigos, Cecilia. El problema de México es que México es un poco pendular, nos vamos de un lado para el otro. Es decir, recuerdan ustedes que la lucha democrática de hace unos años era por quitar el centralismo. Recuerden ustedes que el centralismo era lo que más perjudicaba al país. Todos criticábamos el presidencialismo. Andrés Manuel lo criticó. El PRD nació como una organización, como un grupo, porque Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio se rebelaron contra el centralismo, contra el presidencialismo. Sí. Y resulta que nos dimos cuenta que sí se volvió más federal el país, pero nos dimos cuenta que el exceso, los gobernadores nadie los cuidaba y se robaban el dinero. Y entonces del presidencialismo fuimos a un digamos un total federalismo y luego estamos regresando. La mejor prueba es que el Instituto Federal Electoral ahora se llama Instituto Nacional Electoral. Es decir, vamos a concentrar. Entonces, el gran problema, entiendo, de nuestro país es que damos golpes de péndulo. Damos golpes de péndulo cuando lo que tendríamos que hacer es aquilatar los errores de un sistema, en todo caso adecuarlo, pero no necesariamente irnos al otro extremo, y es lo que nos está pasando. Yo creo, para terminar este comentario, que México, digamos, sí creo que el fuero, y sobre todo en la parte de que tiene que ver con el presidente, sí sería interesante conocer la propuesta de Andrés Manuel. Yo creo que el presidente de la República tiene que haber mecanismos que lo vigilen para que no se corrompa, pero también el presidente debe tener cierta protección constitucional por cuestión inclusive del propio mandato. Por eso a mí me interesaría leer perfectamente la iniciativa sobre la inmunidad, ¿no?, o sobre sobre la inmunidad que tendría el presidente de acuerdo con el artículo 108 que quiere reformar Andrés Manuel. Claro, y bueno, pero vamos a tener oportunidad porque esto ya se está cocinando. No está pasando hoy, pero sí se están haciendo las propuestas, las reformas que se van a presentar en los siguientes meses o en los siguientes
60 días porque pues obviamente debe haber un paquete económico, un paquete de reformas y todo este tipo de observancias a la ley, ¿no? Entonces pues vamos a esperar a ver qué sucede y bueno, yo, queridos amigos, ustedes lo saben porque me han visto en el Senado de la República, sí soy las que va y veo, oiga, ¿por qué está en desacuerdo? Sí, hay que trabajar, hay que prepararnos, hay que leer. Por ejemplo, cuando empezamos el programa yo te decía, es que la gente vive engañada, pero tú dices algo bien importante. No nos podemos ahorita poner a dar golpes de pecho porque quieren cambiar el artículo 108. No, primero hay que leerlo. Sí, hay que ver qué tal y está bien, pero qué tal y qué no. ¿Cómo lo vamos a saber? Sí, lo que yo creo es que no es natural que en épocas de campaña los candidatos prometan muchas cosas. Es natural, bueno, es un mercado, es parte del proceso de comunicación, pero ya cuando se gobierna debe haber seriedad en la propuesta, en la discusión. Sí creo, repito, que esas reformas de gran calado como son las de implementar la transparencia para combatir la corrupción, ¿no? Claro. El asunto que ahí digo que además la mayoría de los mexicanos está de acuerdo. Lo que yo digo solamente es que no sea un planteamiento de reforma que lo que busque es dar un golpe espectacular, ¿no? Solamente un golpe espectacular y que después tenga que transformarse. Ese es el punto. Y yo creo que a mayor poder, mayor responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de Andrés Manuel se incrementó porque, repito, tiene todo en sus manos un ejecutivo fuerte porque él es una personalidad fuerte, eso es evidente, ¿no? Él marcó agenda en la campaña y en los últimos años Andrés Manuel manejaba agenda, entonces es evidente que es un líder carismático fuerte. Tiene ambas cámaras bajo su control, ¿no? Eso también. Tiene entonces muchas legislaturas, no tantos gobernadores, pero sí muchas legislaturas bajo su control, entonces a mayor poder, mayor responsabilidad. Yo creo que Andrés Manuel tiene todas las posibilidades de ser un presidente que pase a la historia como ser el que sentó las bases de un México moderno, seguro, con niveles, tasas bajas de corrupción. Yo lo que espero es que no haga en la presidencia lo que le pasó a Fox. Fox fue buen candidato y como presidente siguió siendo candidato. Yo espero que Andrés Manuel se siente en la silla en la que lo pusieron 30 millones de mexicanos. Yo no voté por él, repito, pero lo que deseo es que Andrés Manuel le vaya bien. Porque, digo, no solamente para que calle bocas de los que no estábamos de acuerdo con él, claro, sino también para que nuestros hijos, ¿no? Los hijos de nuestros hijos, y nosotros, ¿por qué no? Pues tengamos oportunidad de ver un México mejor. Y Andrés Manuel puede hacerlo. Claro. Porque tiene todas las posibilidades legales de hacerlo, entonces no va a tener pretextos, no va a tener pretextos, ese es el punto, ¿no? Oye, fíjate, ahorita que dices esto y lo dices muy, muy bien, ¿conoces el caso de Sonora? El caso de Pavlovich, que modificó las leyes para que el nuevo Congreso pues no esté sobre el Ejecutivo estatal, que en este caso sería ella. Por ejemplo, ¿todas esas cosas pueden tener reversa? Sí, yo el caso o la propuesta conozco lo que dicen los medios. Sin embargo, las leyes locales, las leyes que se aprueben en los estados, deben, en cuanto a, por ejemplo, relación de poderes, no pueden ser distintas a las que existen a nivel federal. Es decir, claro, porque la Constitución... Ni contraponerse, ¿no? Exactamente, sí, como lo dice, la Constitución señala una serie de estándares o de parámetros, ¿no?, que no pueden ser vulnerados por un Estado. Es decir, aunque los Estados son soberanos, en realidad no lo son, realmente son autónomos, tienen cierto margen, pero no pueden sorprender o contradecir la Constitución. Yo creo que esas reformas no las conozco a detalle, pero por lo que he escuchado, ¿no?, sí creo que las reformas que está planteando perfectamente pueden ser revertidas mediante varios mecanismos. Existen mecanismos constitucionales muy claros, la controversia, por ejemplo, la controversia constitucional o inclusive acciones de inconstitucionalidad pueden proceder para que se le dé marcha atrás a esas contrarreformas. Claro, fíjate, eso también me parece muy, muy interesante. En México hay campañas de desinformación, hay campañas de
pues de ataques en contra de políticos, de hijos de políticos, pero pocos programas como este en donde alguien le puede decir a alguien, oye, si yo estuve, pues yo no estaba de acuerdo con él, pero quiero que le vaya bien, ¿no? Porque no es solamente que le vaya a ir bien a él, sino que le va a ir bien a todos los mexicanos y a todo México. En este sentido, José Antonio, ¿tú crees que México, así como está, acaban de decir que van a quitar las reformas, bla, 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 bueno, por lo menos la educativa, eso dijo, ¿crees que eso fortalezca el país? Vuelvo a insistir, yo pienso, Cecilia, que Andrés Manuel tiene que ser serio. Ya es presidente, ya no es candidato, entonces tiene que analizar si la reforma realmente, como el gran debate es que la reforma educativa buscaba evaluar a los, no solamente, bueno, evidentemente a los alumnos, sino también a los profesores. Si la reforma tiene cuestiones que afectan el desempeño de los profesores, sí tiene que revertirse, pero si la reforma, si hay algo bueno que se conservó en la reforma, yo creo que lo tendría que rescatar. Sé que es muy costoso para Andrés Manuel, pero Andrés Manuel tiene que actuar como estadista, y el estadista no busca, como dicen, ganar elecciones, sino busca que haya un crecimiento real. Entonces yo creo que tiene que haber un análisis muy acucioso de ver lo bueno y lo malo, y te voy a decir por qué tengo fe en que las cosas van a salir mejor y que vamos encaminados. Por ejemplo, el asunto que muchos combatieron cuando Felipe saca al ejército a la calle. Bueno, esa fue bandera, yo recuerdo a Andrés Manuel, todos lo criticaron, y hoy que ya está sentado en el ejercicio del poder se da cuenta que la gente, por lo que él ha dicho, no porque Andrés Manuel ha dicho, la gente le dice, no te lleves al ejército, porque si te llevas al ejército vamos a quedar indefensos ante la delincuencia. Entonces Andrés Manuel ha dicho que mientras no haya condiciones, bueno, esas son cuestiones de Estado. Si ya cuando llegas a gobernar tienes que ver lo que le hace bien a la sociedad, ¿no? El asunto del Tratado de Libre Comercio, hasta donde yo entiendo, va a haber un nuevo acuerdo donde que se está firmando en estas horas, claro. Estuvieron el gobierno anterior y el equipo de transición en armonía. Eso es un excelente mensaje. Es decir, el mensaje para Andrés Manuel tiene que dar mensajes contundentes de buen gobierno, no satisfacer a un electorado necesariamente, porque eso estaba bien en campaña, y eso es algo que requiere arte político, y les digo una cosa, Andrés Manuel tiene esa capacidad, creo que tiene esa capacidad para hacerle ver, inclusive a sus votantes, que igual las decisiones que se están tomando en el ejercicio del poder atienden a circunstancias que antes no las tenía, o sea, ni siquiera se tiene que desdecir. Evidentemente, cuando hacía planteamientos en campaña, pues no estaba sentado, no tenía la visión completa. Bueno, esto está pasando por eso. Pero fíjate algo que yo sí empujo mucho. Hace un ratito vi a unas personas de la Comisión Ejecutiva de Víctimas y yo le decía, yo soy fan de los policías, pero él pensó que de criticarlos, y le dije, no, soy fan de que se les profesionalice, soy fan de que se les aumente el sueldo, soy fan de que se les prepare. Y esto fue porque vi que se escapó un ratero de una de las patrullas. Entonces el policía sale corriendo. Entonces, con ese sueldo tan mísero, ¿cómo le pedimos que esté en forma, vaya al gimnasio y esté como un héroe de esos de televisión, si nosotros, los mexicanos y los gobernadores y los presidentes, no le han dado su lugar a la policía? Es cierto que el ejército sale con Calderón porque esta guerra del narco se sigue, bueno, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿18? O que salió el ejército, y ahorita a lo mejor él dice, no son las condiciones, pero pues aquí ese también es un mensaje para nuestro presidente electo, ¿no? Tienen que voltear a la policía y profesionalizarla, ¿no? Sí, repito, yo creo que si aquí, por ejemplo, yo creo que en este caso, ¿no? Andrés Manuel ha señalado que no va a sacar al ejército de las calles, pero tiene que empezar a sentar las bases para una policía civil, con capacidad, bien adiestrada en cuanto a técnicas de investigación, de enfrentamiento, de protección, etcétera. Y mejor pagada. Entonces, por eso cuando yo les decía, este es un comentario sincero, ¿no? De alguien que no votó por Andrés Manuel, pero que cree, además, yo sé que todo lo que dijo no lo van a cumplir,
Por eso yo creo que el sentar las bases, por ejemplo, si no voy a sacar ahorita al ejército por las razones de que no voy a dejar desprotegida a la sociedad, claro. Sin embargo voy a empezar a sentar las bases para tener una policía civil robusta, creo claro. yo que la gente lo va a ver no solamente bien, sino al final del día, en 6 años que culmine su mandato, seguramente va a estar satisfecho, y los mexicanos también, ¿no? Decir, bueno, está bien, hiciste algo correcto, ya sentaste la base, o a lo mejor ya empieza una policía, ¿no? Y además, te voy a decir una cosa, esto es posible que instituciones que hoy podemos repudiar o que la gente no quiere se transformen. Voy a poner un ejemplo muy simple. Recuerdan que las elecciones, antes en México nadie creía en las elecciones, la autoridad electoral era de lo peor. Vino el IFE original, y el IFE ganó un gran prestigio. Es decir, tan gran prestigio tenía que inclusive la credencial de identidad era, y sigue siendo. Hasta hoy. Ahora claro. Se le ha pegado, ¿no? Ahora, y no quiero meterme en ese tema, pero yo lo que quiero decir es que cuando hay voluntad política, sí hay manera de transformar las instituciones. Y creo, vuelvo a insistir, parece disco rayado, pero es cierto y hay que dejarlo muy claro. En este momento el mandato del pueblo fue Andrés Manuel, tienes 2 poderes muy importantes, y con estos 2 poderes quiero que hagas estos cambios para que México sea mejor. Él como gobernante tiene que valorar y tomar las decisiones que sean más productivas para la sociedad. Y repito, insisto, creo que tiene las herramientas, tiene los votos y tiene la legitimidad política y social suficiente. Espero que haga buen uso de ella. Pues me quedo yo particularmente muy satisfecha de escucharte, José Antonio Calderón Cardoso, para Así que es. todos sepan y te busquen y sepan qué hiciste y sepan que has sido participante, pues político, que has sido participante en este México que requiere de gente pensadora, que requiere de gente positiva y optimista, pero no en el falso optimismo de ay, todos sonrían, no, en el optimismo de sí, tenemos problemas, hay que resolverlos, en ese optimismo de ir adelante, en ese optimismo de ver que no importa qué partido esté en el poder, si México va saliendo adelante, si la corrupción disminuye, si la violencia disminuye, si estos baños de sangre en el que nos quieren hacer ver y por los que está el ejército en las calles, pues se disminuya, pues qué vamos a decir, ¿verdad? Así es. Entonces, pues esperamos que en nuestra próxima emisión, queridos amigos, podamos preguntarle, que nos regale otro poquito de tiempo al licenciado y maestrante José Antonio Calderón Cardoso, un poquito de su opinión acerca de la Ley de Seguridad Interior, que es un tema que ha dolido a mucha gente, estas leyes de desapariciones forzadas, estas leyes que como bien dijo al inicio del programa, por leyes no paramos, sí. Pero por ejemplo nos está haciendo falta las leyes de crímenes de lesa humanidad, nos están haciendo falta algunos detallitos, pero bueno, muchísimas gracias, licenciado. Yo te agradezco, Cecilia. Además, este es un excelente mecanismo de democratización, es decir, la comunicación se está democratizando gracias a proyectos como el que tú tienes, donde de manera libre podemos expresar. Me gustaría escuchar los comentarios de los internautas. Claro. Sin embargo, sí. En la medida en la que cada quien diga su verdad, sus argumentaciones, creamos una democracia más robusta, no una democracia del votante, no es ir a votar, una democracia robusta se forma cuando el ciudadano emite un voto razonado, pero después exige y da razones, buenas razones por las cuales, y además preocuparse por la cosa pública es la mejor garantía, y el vehículo indiscutible de esta democracia robusta pues son este tipo de proyectos de comunicación que sí bajan y además que sin censura, ¿no? Claro. Entonces, pues aquí no le vamos a cortar nada, córtele nada. Y acepto los comentarios, no los he visto, pero los acepto. Yo nada más. Igual como decía, ¿no? Decía, estaré en contra de lo que dicen, pero respetaré su derecho. No, muchas gracias por lo que hayan comentado y gracias por la invitación. Claro que sí. Pues bueno, nos despedimos, muchísimas gracias y estamos en la siguiente emisión de Solidaridad 1000. Se despide de ustedes Cecilia Tapia, el licenciado José Antonio Calderón Cardoso. Hasta luego. Muchas gracias.